pero recientemente es la empresa privada la que descubrió que los minerales son de Panamá y está dispuesta a cederle ese derecho al gobierno y nuestro presidente de reconocerlo como algo positivo. Algo positivo. Vivimos el mundo al revés. Correcto. Un Estado, y bien lo dice nuestra Constitución, por eso la ley de moratoria minera está vigente, un Estado tiene derecho a disponer o no de esos minerales del subsuelo a mayor conveniencia. Porque si está en juego la vida, los recursos naturales, el agua, los alimentos, eso pesa más que la extracción mineral para el negocio de algunos. Porque esto hay que recalcarlo. Es el negocio de algunos. Antes de que cobre necesitamos oxígeno, porque si hay algo que el pueblo panameño tiene mucha conciencia es de que no quiere minería en este país. Bienvenidos a Huella Minera en Panamá, el espacio donde las voces con verdadera credibilidad científica, jurídica, ambiental y social se unen para explicar con hechos y argumentos por qué la minería no es viable en Panamá. Aquí encontrarás análisis, testimonios y reflexiones que dejan una huella profunda en la conciencia nacional. Hoy se encuentra con nosotros la arquitecta Raiza Banfield, presidenta de la Fundación Panamá Sostenible. Ha sido fundadora y directora de diversas organizaciones de defensa ambiental y de participación ciudadana. Fue vicealcaldesa de la ciudad de Panamá entre 2014 y 2019, donde tuvo a su cargo la coordinación del plan de desarrollo de la ciudad y diversos programas de ordenamiento relacionados con la adaptación climática, la mitigación de riesgos ante inundaciones y el mejoramiento de la movilidad urbana. Bienvenida, arquitecta Raiza, es un honor tenerla con nosotros. Conversemos. Es un placer, Lilian, estar aquí, aunque un poco difónica, pero no podía faltar esta cita. Su voz es importante y es un honor contar con ella. Gracias. Quiero que iniciemos esta conversación porque esta grabación se realiza cerca del aniversario, el segundo aniversario, del fallo histórico de inconstitucionalidad contra la minería a cielo abierto. Desde esa perspectiva, ¿qué considera usted que fueron las razones de coincidencia de los diferentes movimientos, actores sociales que coinciden en esa lucha en 2023? Sí, es muy importante destacar que si ese fue el movimiento culmen, el momento culmen de un proceso largo que involucró a muchos actores sociales a lo largo de la historia de esta cruzada tan compleja y difícil que ha sido la lucha minera en Panamá. Desde muy temprano, 2007, 2008, cuando retoma vida el contrato minero firmado en el 97. ¿Por qué retoma vida en ese momento? Porque es entonces cuando la canadiense Inmet entra a Panamá para comprar la concesión que era entonces Petaquilla. Y es ahí cuando surgen estas fuerzas nuevamente de las organizaciones ambientales en la ciudad capital, pero también de los grupos comunitarios en Coclecito, Donoso y los otros movimientos sociales en Los Santos, en las comarcas. Y es ahí que inicia un movimiento donde nos empezamos a ver todos, santeños, comarcales, coclesanos, colonenses, unidos contra una actividad que sabíamos que era lesiva para la nación. El CIAM tuvo un rol importantísimo porque era la organización que aglutinaba a las comunidades, pero también las acciones legales que podíamos presentar ante este proceso impositivo muy rápido que tenía el gobierno y la minera. Yo creo que lo del 2023 no habría sido tan masivo como fue si no se hubiera ido construido en el tiempo, a través de la información, el conocimiento. En la conciencia. Sí, exacto. Nuestra juventud, sobre Porque todo. simplemente entonces lo que pasó en la asamblea, cuando se estaba aprobando contra viento y marea el contrato, simplemente fue la cereza de un pastel que iba a explotar. Y ya sale una nueva generación que no estaba en el 2008, de jóvenes que además de todo eso que estábamos hablando de la minería, tenían una conciencia o tienen una conciencia muy clara de que ese no es el Panamá que quieren. Jóvenes que saben que tienen sobre sus hombros un futuro muy
impredecible por el cambio climático, por los problemas ambientales y sociales. Yo creo que es la generación de jóvenes que mayor incertidumbre tiene sobre el devenir de su país y su propio rol en su propio país, si habrá país siquiera, y cómo será su existencia. Por supuesto, tienen una sentido de responsabilidad grandísima. Y esos son los jóvenes que salieron a la calle y simplemente hicieron eco de todo lo que los científicos, técnicos, abogados estábamos sembrando sobre el terreno. Yo creo que el arraigo de la conciencia de no queremos mina en Panamá, de que el oro de Panamá es verde, de que Panamá que tiene un futuro sin minería, es mucho más profundo de lo que nuestros políticos creen, que siempre dicen que es algo coyuntural del momento político que se vive, que es contra alguien y contra algunos, pero no es algo profundo, y se equivoca. Porque si hay algo que el pueblo panameño tiene mucha conciencia, es de que no quiere minería en este país. Gracias, Raiza. Pese a contar con yacimientos metálicos, ¿por qué Panamá no puede convertirse en un país minero? Esa pregunta es muy interesante, porque nadie puede negar que los minerales metálicos son parte fundamental de la vida moderna que conocemos. Y hemos vivido de ellos desde de la historia del... sí, exactamente. Los minerales están aquí como... Exactamente. El problema actual es en qué forma hoy se extraen. O sea, es la industrialización de la extracción minera, el extractivismo, o sea, es la extracción llevada a su máxima expresión. A gran escala. A gran escala, donde no importa agua, suelo, bosques, comunidades, en función de satisfacer un mercado cada vez más hambriento de minerales y de riquezas, y eso destruye. Entonces, lo que tradicionalmente se ha extraído de desiertos, de grandes zonas sin agua, a grandes alturas sobre el nivel del mar, hoy vienen a nuestros países del sur global, países como el nuestro, con gran riqueza natural y agua, donde eso no cuenta, salvo que para su uso, como el agua, que es su mayor recurso para el procesamiento mineral, sino que lo que cuenta es lo que hay en el subsuelo. Es otra forma de colonialismo. Es una forma de colonialismo moderno. Hace poco estuve en un foro donde mi contraparte minera dijo: en Panamá hay yacimientos equivalentes a 600.000 millones de dólares en todo el país. Por tanto, debemos explotarlos. Casi que si fuera un mandato de que porque están, los explotas. Y yo tomando esa imagen dije, si este fuera nuestro territorio y todo está minado, dígame dónde vamos a vivir, porque hay que extraer 600.000 millones de dólares. Pero ¿por qué lo dice la entidad, el vocero de una empresa privada? Bueno, pero recientemente es la empresa privada la que descubrió que los minerales son de Panamá y está dispuesta a cederle ese derecho al gobierno, y nuestro presidente reconocerlo como algo positivo. Algo positivo. Vivimos el mundo al revés. Correcto. Un Estado, y lo dice nuestra Constitución, por eso la ley de moratoria minera está vigente, un Estado tiene derecho a disponer o no de esos minerales del subsuelo a mayor conveniencia. Porque si está en juego la vida, los recursos naturales, el agua, los alimentos, eso pesa más que la extracción mineral para el negocio de algunos. Porque esto hay que recalcarlo, es el negocio de algunos. Por tanto, no es que la minería como actividad económica sea mala en sí misma, es el contexto hidrográfico, ecosistémico, social y cultural donde se desarrolla en un país vulnerable ante muchos riesgos como cambio climático y otros, que tiene otras prioridades porque tiene muchas otras riquezas de mayor valor en tiempo y espacio antes que lo que está en el subsuelo. Hablemos entonces de Panamá y la transición energética. Mencioné colonialismo porque hay ese desbalance de poder entre una empresa extranjera y sus poderes sobre un Estado en posición de desventaja.
donde y la desventaja de Panamá, y esta es mi opinión sincera, como observadora de lo político, la desventaja de Panamá viene de un negarse a ejercer su soberanía, que es precisamente lo que nos hace decir, no, ustedes no tienen opinión válida alguna aquí sobre qué recursos tengo y lo puedo tener, pero yo decido, los panameños decidimos qué se hace y cómo se hace. Pero te hablaba, regresemos al desbalance de poder. En la transición energética, ese es otro escenario de las desigualdades y de esas brechas. ¿Cuál es la situación del país frente a las naciones industrializadas que ven en nosotros un yacimiento y no un país, una república soberana? Este tema de la transición energética le ha venido como collar al perro, como se dice en buen panameño, a la industria extractivista. Porque si bien antes de este momento donde estamos migrando hacia energías más limpias, renovables, resulta que la gran excusa es que dependen sus instalaciones, las baterías solares, las torres eólicas, dependen de cobre y de minerales. Entonces, antes de esto, el precio del cobre era muy volátil. Y veíamos que habría minas, cerraban minas, habría minas, cerraban minas, porque no era rentable el negocio. Apenas se estableció como una constante que el mercado energético va a transicionar hacia las energías verdes, se montaron sobre esa plataforma para decirnos que los carros eléctricos necesitan cobre, que las baterías solares necesitan cobre, que la construcción energética necesita cobre. Ese es el argumento sui generis y común en los comentarios y en los ataques en redes. Bueno, por eso necesitas tu celular. ¿De qué hablas? Pero si tu celular tiene cobre. Por supuesto. Entonces ellos están montados en ese Paladino y piensan que los demás somos ignorantes. Antes del cobre necesitamos oxígeno. Así es. Necesitamos agua. Necesitamos bosques que sustentan nuestra vida y nuestra alimentación. Entonces, ha habido una dinámica en donde el norte global ha extraído del sur global para sustentar su confort, porque la riqueza se concentra mayormente en el sur. Y es cuando han mirado, bueno, ya no podemos hacer esas actividades en nuestros países porque tenemos 1000 convenios climáticos y tenemos 1000 compromisos, pero entonces lo limpiamos en nuestros países y vámonos allá a las bananas repúblicas. ¿Cómo es manejado nuestro país? Siguiendo su modelo colonial. Siguiendo un modelo colonial adaptado al siglo XXI, donde llegan, se apoderan del territorio, porque eso es lo que ha hecho esta empresa minera. Y estas empresas actúan y les es posible hacer eso en países vulnerables. Y yo le llamo esas vulnerables a razón de su nivel de corrupción, de su no defensa de su soberanía. Y su débil institucionalidad. La débil institucionalidad que han canibalizado las propias administraciones. Así tal cual. Y ha sido a propósito, porque en esa debilidad y en esa vulnerabilidad hace el negocio el que viene y el que está y se pega al que está haciendo el negocio. Si no, ¿cómo hubiesen podido tener un contrato que viola la Constitución 25 veces si no fuera por el contubernio político-económico existente? Eso es evidente. Y que no haya sanciones ni sancionados a la fecha evidencia esa corrupción. Y sobre esa corrupción se quiere sostener un negocio que es muy ventajoso para ellos y muy malo para el país. Porque dicho sea de paso, vemos el ejemplo. Desde que se hizo el fallo de la Corte a la fecha, donde se supone que la mina no opera ni extrae, nos dicen que tenemos un gran problema con las tinas de relave, el hueco abierto. ¿Y ustedes creen que ese no va a ser el mismo problema dentro de unos años cuando la empresa se vaya porque ya terminó? ¿A quién le queda el problema? Al país. Hemos heredado, vamos a heredar, y ya tenemos las consecuencias y la mitigación que no se hizo, daños ambientales. Así es. Todo eso nos Entonces, queda. los daños nos quedan a nosotros y las riquezas se las llevan ellos. Y yo quisiera cerrar aquí esta pregunta con esto. La minería, la actividad minera no produce oro, no produce cobre, los extrae. Lo que produce son residuos, contaminación y desechos. Eso es lo que nos dejan en reemplazo de lo que se llevan. Clarita Raiza, quiero preguntarte sobre la auditoría porque estamos hablando de qué nos deja la actividad minera. Y como bien señalas, no produce, sino que extrae, pero deja residuos. Entonces, viene la auditoría, finalmente llega, y respecto a ella,
¿Cuál es la diferencia, en palabras simples, cuál es la diferencia entre una auditoría integral y una parcial? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es la diferencia y por qué es tan importante? Y quiero preguntarte también, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué crees tú que vamos a encontrar allí? ¿Qué esperábamos encontrar? ¿Qué se recortó de esa licitación? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la situación actual con Mira, yo creo que la auditoría? a mí me da una gran vergüenza patria que luego que el pueblo, los panameños, la ciudadanía de todo el país ha puesto el sacrificio, los muertos, la defensa, los argumentos técnicos y legales sobre los cuales se ha sustentado la realidad de dos fallos que demuestran la inconstitucionalidad, pero también, si los analizas bien, la insustentabilidad de esa actividad en nuestro país, que hemos llevado, como ningún otro país del mundo, a nuestro gobierno a corregir lo actuado y a detener a una industria poderosísima con la mesa servida para sacarlos de aquí por usureros, por manipuladores, por avasallar nuestra integridad como nación. Soberanía, generación de derechos humanos, Este gobierno, entre otros, simplemente voltea la tortilla, les facilita el camino para volver al punto donde estábamos, para maquillar las situaciones graves que están demostradas de daños y de insostenibilidad en todos los sentidos de la actividad. Y con esta supuesta auditoría, que era un reclamo legítimo una vez que se dio el fallo, porque la primera que pide una auditoría es la mesa de la UICN, la mesa cuando técnica. la conformamos un montón de ciudadanos profesionales, y luego se hace todo el estudio que sustenta la necesidad de esa auditoría, y queríamos ser parte. Han tomado ese argumento, lo han maquillado, y ahora lo que van a hacer es una auditoría de papeles, de informes de lo que ha presentado la minera, que nada tiene que ver con lo que es integral, ver qué línea base había antes de empezar la actividad, qué ha sucedido, qué dicen los informes también de medio ambiente sobre los daños ocurridos, cómo están los informes de agua, mandemos a un tercer país para que haga los estudios, la población, cuántos enfermos, que se relacionen esos daños con enfermedades que ahora se ven en el área que antes no había. Eso es integral, y ese derecho se nos ha negado, y ese deber del Estado lo están evadiendo, y mi intuición es que lo que buscan es maquillar todo para darle luz verde a la minera para que retome sus actividades. ¿Crees tú que entonces van a dar luz verde sobre la base de todo está bien? No lo dudo. O sea, si tú ves, se han alineado los discursitos en las redes sociales, incluso de medios de comunicación, con el de la empresa y el del gobierno. De la noche a la mañana, la empresa reconoce que los minerales son de Panamá. Todos los comunicadores mineros salieron a decir, uy, la empresa reconoció que los minerales son de Panamá. Y el gobierno a decir, oye, me parece muy bueno que ya la empresa reconoce esto. Están preparando el terreno para decir, todo está bien, aquí no ha pasado nada, venga, los minerales son míos y usted me los administra. Tan recientemente como ayer en la tarde leí, parafraseo, declaraciones del señor presidente respecto a la relación del Estado con la empresa minera, y la califica en términos de menos tensa. Parafraseo, no lo cito, que han disminuido las tensiones. Sí. Cuando, obviamente, la figura estatal, ¿verdad? Y la figura del presidente es una de llevar el asunto como un buen padre de familia, buen padre de familia, frente a una empresa que ha causado daños ambientales comprobados y cuyo récord de incumplimientos ambientales tiene claramente ¿quién? El Estado. El Ejecutivo lo tiene a través de su Ministerio de Ambiente, donde están todos esos documentos. De una manera simple, si usted o yo tuviésemos una empresa de lo que sea y hubiésemos violado normas ambientales, fiscales, aduaneras, lo que tú quieras, nos habrían echado del país si fuéramos extranjeras, y mínimo estaríamos cerradas sin posibilidad de renovar nuestra licencia de operación. Correcto. Pero como se trata de una empresa corrupta, porque los hechos demuestran que es corrupta y corruptora, se ha valido de gobiernos débiles y corruptibles ante una necesidad económica del país evidente, porque cada vez nos cacarean que no hay empleos,
que estamos perdiendo empleos, que el índice de empleos, de desempleo ha subido. Entonces nos han metido en una condición de que necesitamos que nos vengan a salvar. Y llegan estos señores con sus miles de millones invertidos en medios de comunicación y en políticos para lavarse la imagen de haber violado la Constitución, y parece ser que los culpables de toda esta historia somos los que actuamos en defensa de la nación desde hace años y que tenemos 2 fallos a favor. Y los víctimas y beneficiarios de todo esto son quienes violaron la Constitución, han lacerado las entrañas de nuestro territorio, han contaminado nuestra agua, diezmado una población que ha tenido que emigrar, que perder suelo, que se ha enfermado, y ahora ellos son los salvadores. O sea, con el dinero hay que tergiversar la Yo como historia. comunicadora puedo ver claramente allí un discurso de poner panameños contra otros. Totalmente. La población afectada por un abandono estatal, y entiéndase, la responsabilidad del bienestar de los ciudadanos recae en el Estado. Es una responsabilidad legal. Tienen que velar por el bienestar de los ciudadanos. El incumplimiento estatal, entonces, los descontentos de esta situación, los afectados del abandono estatal, los están poniendo contra aquellos que levantamos la voz para que no se exacerbe, no se empeore esta situación, porque a todos los problemas sociales, de injusticia social, de inequidad, de desigualdad, se suma entonces el daño ambiental y lo que eso ocasiona. Por ejemplo, el tema vital del agua. Totalmente. Entonces, aquí yo veo una manipulación de las comunicaciones y una manipulación de la opinión pública a llevarnos a un diálogo, a un intercambio de pareceres que no viene al caso. Punto. Pero eso ha sido siempre el modo operandi de la minería en nuestras regiones. Le necesitamos trabajo, ¿no? Pero ¿por qué tenemos este desempleo? ¿Y por qué el Estado no ha podido cumplir con su función crucial de buscar modelos de desarrollo económico sostenible que garanticen la supervivencia de futuras generaciones de panameños y del Estado? De hecho, cuando lo hemos planteado en innumerables ocasiones, con documentos, en foros, con propuestas, las hemos puesto sobre la mesa, pero no había ninguna institución pública que diga, ¿saben qué? Vamos a trabajar sobre esto, porque ahora es posible utilizar el cierre minero como un proceso de restauración, de reparación, de recuperación, de transformación hacia otras actividades, y eso también genera inversión, empleomanía y emprendimiento. De hecho, acabo de ver una exhibición de estudiantes de arquitectura que plantean un plan maestro para la recuperación del área de Donoso a través de una investigación científica de todas las posibilidades que tiene el área, que en el proceso que se monitorea y se va controlando los daños causados por la minería en el área, se pueden aprovechar otras riquezas de la zona para la transformación económica de la región. Pero tú lo presentas, das lineamientos y hojas de ruta, y básicamente quisieran que nosotros pusiéramos la plata, las inversiones y lideráramos el proceso, porque dicen, yo no veo que han hecho los ambientalistas para traer turismo. Eso no lo tenemos que hacer los ciudadanos. Defender el ambiente es el mayor aporte Nosotros al generamos las turismo, al condiciones. ecoturismo. Claro que sí. La defensa del ambiente es lo que hace posible el ecoturismo. Totalmente. Esa es la mayor contribución, la más grande. Y hemos hecho nuestra contribución como Por ciudadanos. supuesto. Hemos jugado nuestro papel, que han hecho los gobiernos. Yo no he visto que una sola institución, llámese Defensoría del Pueblo, Mides, Medio Ambiente, haya puesto una demanda, una acción legal contra todas las pruebas que existen de violaciones que ha cometido la empresa minera. Incumplimientos. Lo hemos hecho los ciudadanos, y ahora también tenemos que mover la rueda hacia el desarrollo sostenible. Seguiremos jugando nuestro papel, Por supuesto. pero el gobierno tiene que liderar los procesos. Y que ahí está el detalle. A riesgo de sonar reductivo, esto que voy a señalar, yo encuentro que los gobiernos, las administraciones corruptas, encuentran que hay más negocio en los negocios de ser proveedor de la mina, por supuesto de lo que se extraiga y de lo que se quede en Panamá. Y ya tenemos una gran cantidad de dineros
extraviados que supuestamente venían de la minería Por supuesto. y es el dinero manchado. Entonces, las soluciones sostenibles para el país, un buen modelo económico, ¿cuáles son, a tu parecer? ¿Qué podrías sugerir? Lo primero es nuestro gran y principal activo, el agua. El agua ya no es el motivo de guerras del futuro, es el motivo de conflictos en el presente. Sí, ya esto no es el futuro Mad Max, ya pasó. Y resulta que Panamá sigue teniendo una gran posesión de ese activo en sus ríos, en sus cuencas, pero además en sus lluvias, en su subsuelo. Y hay países que demandan esto. Así que una recuperación de cuencas hídricas para un aprovechamiento de agua, no solo para consumo local, justamente en la región donde se pretende hacer un reservorio para el canal, para el funcionamiento donde del nosotros canal. necesitamos agua para las comunidades y, ¿por qué no?, para exportación. 1. 2. El puerto, secuestrado por la empresa. Ese puerto es de uso exclusivo de la minera. Cuando para uso de Panamá, de nuestra logística en el Caribe, podría ser un activo para posicionarnos donde no tenemos presencia comercial activa, siendo un punto que conecta el Caribe con el Pacífico para el mundo, ¿por qué no para nosotros? 3. El proceso de restauración del área, de recuperación de suelos, de aprovechamiento ecosistémico y recuperación no solo del área minera, sino de donde se ha deforestado por otras actividades, en procesos restaurativos y de reparación intensos, según los parámetros que dictan Naciones Unidas, el Programa Mundial de Medio Ambiente y todas las convenciones climáticas que tenemos, podríamos estar haciendo de ese lugar un lugar para recuperar la carbononegatividad que estamos perdiendo. Que Ya no somos carbononegativos. Tiene un potencial, es un activo grandísimo en una nueva economía redefinida por la negatividad en carbono. Pero ya no lo son. Ya no lo son. Ya lo estamos perdiendo y ya se habla de carbono neutral. Pero al paso que vamos ya no vamos a ser carbono neutral. Pero allí tenemos un activo para recuperar esas oportunidades. De allí, el tema del turismo, que dicho sea de paso, el turismo no se hace solo. El turismo no es porque hagas el turismo, los turistas vienen. ¿Qué le vas a ofrecer? Y ahí necesitamos trabajar en conjunto, gobierno, comunidades, empresas y sobre todo científicos, porque hay que restaurar para volver a retomar parte de la conectividad perdida, porque resulta que esa región es el epicentro de la biodiversidad del corredor biológico para temas de avistamiento, no solo de aves, de turismo de experiencia de especies, que es el turismo mejor pagado del planeta en este momento. Si a los turistas no quieren ir a ver moles y rascacielos, quieren ir a ver sí el canal, la gran biodiversidad. Y quieren venir a ver nuestra biodiversidad que no estamos ofreciendo. Y no la estamos ofreciendo porque la estamos destruyendo sobre pretexto de abrirle el mercado a negocios extractivistas. Mira, hay una pena, y lo digo en buen panameño, Raiza, una pena ajena que sufre nuestra administración gubernamental por el peso de sus acciones. Por un lado, tienen una conciencia de lo que están haciendo, de lo malo que se está haciendo. Te cuento esto porque entre mis rápidas exploraciones de redes sociales veo un clip de un documental, un especial que está haciendo ABC News en Panamá sobre Isla Coiba, que es Patrimonio Natural de la Humanidad de UNESCO. Y en ese clip aparece la voz de nuestro actual ministro de Ambiente. Y habla, parafraseo, y en español, que está en inglés, parafraseo, se expresa de Panamá en estos términos. Habla de cuando Dios creó el paraíso, hizo Panamá. Entonces, estas acciones, hay una conciencia de que esa es la imagen que se quiere dar al mundo, de que somos un paraíso de biodiversidad, de conservación, mientras las acciones estatales hablan de otra cosa totalmente opuesta, devastadora. Yo quisiera ahondar en eso que estás diciendo, nada más. Déjame hacerte una pregunta, porque yo quiero aprovechar que tú estás aquí con nosotros para compartir ese conocimiento tuyo. Y esto es lo que yo te quería preguntar. Cuando yo veo todos estos elementos de comunicación, aparte de los compromisos internacionales en protección, en defensa del ambiente que está adquiriendo Panamá el Estado,
¿Cómo tú ves eso? Y adelante, Raiza, cuéntanos. Es que yo no sé si te habrás dado cuenta que los 3 últimos discursos presidenciales ante Naciones Unidas, Varela, Nito Cortizo y Mulino, eran ambientales. Los mejores discursos ambientales en Naciones Unidas. Tú dices, wow, ahora sí estamos bien. Lo noté, lo anoté. Bueno, Y sigo observando. eso tiene, Pero es pena ajena. eso tiene una razón de ser. Y es el hecho de que es un discurso que cala, que atrae inversión verde y que atrae interés. Y que, Panamá está cool, vamos para allá porque se pueden hacer cosas. Pero una vez que ese discurso hay que llevarlo al territorio, que incluya a su gente, que incluya actividades económicas que no son las de los miles de millones de quienes vienen de fuera, que incluya una planificación territorial participativa, allí se acaba el discurso y se hace lo que yo digo, como yo quiero, cuando yo quiero. Y al que no, ya saben a qué atenerse. Mientras hay esos discursos afuera, hay una desestimación del discurso ambiental local, ataques a los defensores ambientales, desintegración, desarticulación de las organizaciones de base, porque lo que no se quiere es que se concrete un Panamá con mejor distribución, basado en un mejor aprovechamiento ecosistémico, que significa que no puedo quedarme con todo esto para mí porque yo te doy empleo y quédate contento con eso. ¿Me explico? Entonces, esa dicotomía entre lo que se dice y se firma inclusive es evidente en un retroceso ambiental. Lo que estamos viendo en Puerto Barú, por ejemplo, no es posible que vamos a permitir un puerto de ese calado en un área de tal vulnerabilidad. Lo que estamos viendo en el Darién, un avance de la frontera agrícola, ganadera, sin un estudio ecosistémico de la vocación del Darién en nuestros manglares y el epítome de todo esto, la actividad minera. Ellos dirán, es que hay que mantener un balance. Por un lado conservo áreas protegidas y por otro lado destruyo. No, el balance no se hace así, porque en la naturaleza no hay fronteras. La naturaleza hay integración y nosotros tenemos que manejarnos dentro de ella, dentro de esa integración, con políticas cónsonas y poder decir, esta actividad no va, pero vamos a fortalecer estas otras. Cuando tengamos ese tipo de gobierno, tendremos un mejor país, pero para eso tenemos que ser mejor sociedad. Muchísimas gracias, Raiza. Gracias a ti por esta conversación. Ha sido bueno tenerte aquí, conversar con todos nosotros. Gracias por las luchas. Yo no quiero irme. Yo quería conversar eso si tenemos un poquito más de tiempo. Como defensora de la naturaleza, del medio ambiente, los derechos de la naturaleza y nuestros derechos humanos que van muy unidos, íntimamente vinculados al bienestar de nuestra agua, nuestra naturaleza. Los ataques contra las defensoras ambientales ya están sucediendo en las redes. Eso forma parte del libro usual de jugadas de la industria extractivista que inicia por atacar, por supuesto, a los defensores ambientales y particularmente a la mujer. Ante ese tipo de ataques, ¿cómo te han afectado? ¿Cuál es tu experiencia de ellos? ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo lo he tenido en distintos momentos y de distintas intensidades. Han afectado mi campo laboral, han tratado de afectar a mi familia y el primer más evidente ataca a mi persona, mi condición afrodescendiente o mi activismo como tal, ¿no? ¿Por qué no te amarras? Como si la respuesta a cualquier... Son ritos de humillación. Sí, de querer humillar públicamente a la mujer. de humillación, ¿no? O hay un comunicador que se hace llamar periodista que me llama la arquitecta mentirosa. Cuando aquí él no le ha llamado de esa manera ningún hombre político, funcionario, empresario con el epítome de mentiroso, habiéndolos muchos. Y es un ataque a la mujer, evidentemente, ¿no? De humillar a la mujer. O Sobre sea, todo a las mujeres que Exacto. tienen una voz exacto. muy, muy visible, un perfil visible con base a su experticia Exacto. profesional como técnicos Exacto. brillantes, desacreditarlas al nivel de lo que conocen. Porque yo siento que se sienten intimidados por nuestra capacidad de ser firmes en conocimiento, en voz y en actitudes, porque esa coherencia no se logra fácilmente. Y se sienten intimidados porque ellos no pueden hacer lo propio. La mayoría de estas personas que nos atacan son pagadas por una industria que tiene mucho dinero para hacerlo.
Entonces, como no pueden con nuestros argumentos ni demostrar lo contrario, simplemente nos atacan, utilizando lo que les pareciera evidente. Pero lo que no entienden es que nos hacen más fuertes, nos hacen estar más unidas y nos hacen demostrar con mayor firmeza que nuestros argumentos son válidos, porque no tienen argumentos para contrarrestarlos y solo les queda su debilidad humana para atacar lo que no pueden ver. Entonces, yo decirle que estoy muy orgullosa de mis coterráneas, de mis compañeras activistas a lo largo y ancho de este país, en todos los campos. Son inteligentes, fuertes y poderosas. Y esta es la plataforma, la base sobre la cual se sostiene Panamá, sobre mujeres capaces, valientes y que no estamos solas. Así que yo les agradezco también a los que atacan, nos hacen más fuertes. Bueno, ya lo escucharon aquí con Raiza Banfield, una nueva definición de patriotismo entendida desde el compromiso de defensa de su naturaleza, de respeto hacia la mujer. Muchísimas gracias, Raiza, y este ha sido un episodio más y nos vemos en el próximo de Huella Minera en Panamá.